Bueno, pues vamos a darle paso a los médicos que tenemos invitados en el día de hoy para hablar del tema más importante, el tema que nos preocupa a todos, que es la pandemia y el curso que está tomando en República Dominicana. Tenemos con nosotros al doctor José Joaquín Puello, quien es neurocirujano, además director del Departamento de Neurociencias del Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplantes, mejor conocido como SECANOT. Y también al doctor Pedro Ureña, quien es cardiólogo, intervencionista, director de Medicina Cardiovascular Asociada, presidente de HeartCare Dominicana y embajador para la prevención de la Comisión de Alto Nivel del Gobierno frente al COVID-19. Buenas noches a ambos. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno, María Cela y Diana, que vamos a discutir un poco de medicina, de alta medicina, porque Pedro es un médico extraordinario. Buenas noches. Bien, tener médicos del calibre de ustedes en nuestro país nos hace sentir realmente muy orgullosos. Y como ustedes están al día y al tanto de todo lo que se maneja, de las estadísticas, los estudios, en fin, vamos a hablar de muchas cosas, clínicas privadas y todo lo demás. Pero, y sobre todo las advertencias que han hecho. Pero antes, a mí me gustaría que ustedes nos hablaran, nos dieran como una radiografía o una opinión sobre el manejo que se ha tenido de la pandemia desde el primer caso diagnosticado a principios de marzo hasta ahora, que ya han pasado 4 meses, con el pico que tuvimos en un momento determinado y el pico que estamos teniendo ahora en este momento. ¿Cómo se ha manejado? ¿Cuáles han sido las fallas, los aciertos? ¿Qué se pudo haber previsto y qué simplemente no se podía prever o no se podía controlar? Y podemos empezar por el senior, el doctor Puello. Sí, gracias. Bueno, una pregunta amplia, una respuesta muy concreta. La pandemia tomó por sorpresa al mundo entero. Solamente les quiero poner un ejemplo. Yo estudié muchos años en Inglaterra y tomó de sorpresa un sistema de salud sumamente sólido, como es el sistema de salud británico, que viene desde inmediatamente, termina la Segunda Guerra Mundial con Clement Attlee, que le ganó las elecciones a Churchill, ¿no? Y tomó por sorpresa a todo el mundo. Imagínense ustedes y nuestros amigos que nos están viendo, en un país donde tenemos una fragilidad del sistema de salud de hace más de 70, 80 años, nos tomó de sorpresa. No estábamos preparados, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ahora sí lo sabemos. Y simplemente para terminar la respuesta, que es muy corta mi respuesta, los chinos le llaman al coronavirus, le llaman la profecía desatendida. Ellos lo saben hace cientos de años, que en el sur de China está un virus que se llama coronavirus, que está en los ríos, que está en los mamíferos, está en los murciélagos, y ellos lo habían comprobado hace muchos años. Esto nos tomó desprevenido, María Cela. Si hubiésemos tomado la decisión que tomó la primera ministra de Nueva Zelanda, otra cosa hubiera sido. Cerrar a cal y canto. Absolutamente. Hoy día tienen 22 casos activos al día de hoy y llegaron a tener 1.185. Una isla grande, una isla bastante grande. Una isla, sí, es grande. Obviamente que será la decisión. Pero ahora, la calidad de vida, doctor, la calidad de vida del neozelandés es muy distinta. Claro, No, por supuesto, pero viendo la situación que tenemos ahora, nos queda el mal sabor en la boca de que el sacrificio económico, personal, colectivo que se hizo durante 3 meses habría sido para nada. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, bueno, rápidamente, claro, el balance es negativo, obviamente que sí, porque teníamos que haber tenido un balance entre el cierre absoluto, tal y como dijo el Colegio Médico y las sociedades especializadas, inclusive la de Pedro, la de cardiología, que cerráramos a cal y canto. Lo dijimos nosotros también en varios momentos. A veces se nos va, doctor. Por lo menos esa embestida, claro. Perdón, es que el Internet, esas son las cosas de hacer el programa por Zoom, que a veces falla. Me gustaría escuchar la opinión de Pedro ahora. Pedro, ¿qué hicimos mal? Adelante, Pedro. ¿Qué hicimos bien? Sí, totalmente. ¿Qué pudo haberse evitado? ¿Qué no? Pero realmente, analizando de manera retrospectiva, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el profesor Puello.
Yo resumiría quizás esto en dos aspectos. Creo que nosotros cerramos muy tarde y abrimos muy temprano. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ya se sabía que la pandemia estaba en países realmente con una cantidad de casos muy grande, nuestro país permanecía abierto, sin ningún tipo de control a esa entrada de Europa, de España, Italia, que eran donde tenían en ese momento prácticamente un sistema colapsado. Realmente no cerramos a tiempo y eso realmente provocó ese pico temprano que vimos. Cuando digo que entonces abrimos a destiempo, hicimos una desescalada realmente que desafiaba todo lo que son las normas para hacer una desescalada. Nosotros pasamos de fase 1 a fase 2 sin una adecuada evaluación de qué porcentaje de pacientes estaba infectado que pudiese permitir esa mayor apertura y pasamos a una apertura prácticamente total, guiada en gran parte por ese momento político que estamos viviendo. Así que yo diría que si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y decir qué vamos a cambiar, yo diría debimos haber cerrado realmente el país de una forma dramática por un par de semanas. Probablemente no hubiésemos evitado muchos de estos dolores que estamos teniendo ahora. Y en el momento de hacer una desescalada, sencillamente seguir las normas. Esas son normas bien establecidas de cómo usted procede con una apertura y realmente no lo hicimos. O sea, abrimos de fase 1 a fase 2 a fase 5 prácticamente en una cuestión récord, sin que realmente hubiese habido una evaluación epidemiológica adecuada que nos permitiera decidir si ya podemos pasar a esta próxima fase. Ok, doctores, pero cerrar a cal y canto, como nosotros también sugeríamos, porque era lo que estábamos viendo en otros países para evitar que nos pasara lo mismo, era una de las medidas, porque al mismo tiempo había que hacer pruebas para poder determinar los focos de contagio, aislar a los pacientes, aislar a las personas en contacto, y sabíamos y recordamos que en esa época prácticamente aquí no habían pruebas PCR, no habían manera de poder hacer eso. Entonces, sí, una cosa que a mí particularmente, y quiero su respuesta, me preocupó, fue el hecho de que, como dice Diana, nos sacrificamos en un periodo donde no se estaban haciendo casi pruebas, porque no habían reactivos, porque todo venía del sector privado, y sigue viniendo del sector privado, pero en menor cantidad en aquel entonces, y al volver y salir, esto está peor. Entonces, todo ese sacrificio económico de tantas personas que todavía siguen haciéndolo, muchos negocios se están cuidando, y vamos a hablar de eso en el próximo bloque, no sirvió para nada por esa falta del mismo Estado de ponerse en la fila, y esa es una preocupación que yo he tenido, en la fila para comprar las pruebas con Roche, como hizo referencia, por ejemplo. Todas eran las pruebas que venían donadas. Para adquirir insumos. Sí, así es. Las primeras pruebas que nos vinieron de China no eran totalmente confiables. Obviamente que hay una demanda, una extra demanda, una super demanda de pruebas ahora mismo en el mundo entero, porque todo el mundo ha comprendido que de la única manera que nosotros podemos determinar cuál es el verdadero nivel del contagio es con las pruebas. Y les recuerdo aquí en 2 segundos, Universidad de Stanford, que ha dicho una y otra vez que por cada paciente que nosotros, los médicos, encontramos positivo, hay 2 o 3 en la calle caminando, infectando a los demás. Entonces, ese es el gran, ese es el tema que realmente a los médicos nos preocupaba, y todavía hoy día. Y finalmente, ahora sí sabemos, y lo sabe Pedro muy bien, que ya sí hay una investigación en serio, muy serio, para hacer la prueba súper rápida, que en cuestión de segundos una persona pueda decir si tiene el COVID o no. Esperemos realmente que esto nos llegue a tiempo antes de que esto se complique más. Ok, vamos a hablar de cómo se puede complicar, qué dicen los estudios, no solamente los de Johns Hopkins, los de Melinda y Bill Gates, de la Fundación, los de la Universidad de Washington, sino qué es lo que nosotros debemos ahora, en este momento, conscientes del precio que ya se ha pagado y que la población difícilmente va a ser recogida, debemos hacer como país en este mes de transición antes del próximo gobierno, por lo que nos espera. Ya vimos que hoy tenemos nuestros sistemas de respuesta sanitaria prácticamente saturados. Vamos a hablar de eso también cuando regresemos después de la pausa. Seguimos hablando con los doctores.